Ya estás. Ok, mi niña, ahora recorder. Ya ves, ya este inglés estoy aprendiendo. Muy bien. Hoy iniciamos esta primera clase de un estudio sistemático, como les decía. Ya habíamos hecho una prueba, unos bocetos de cómo llevar a cabo la clase. Esta clase la acabamos de terminar este próximo jueves, mañana. Okay, Termino de dar la clase completamente en, para la iglesia. Para la iglesia Dios habla hoy, donde estoy asistiendo, una iglesia presbiteriana. okay, Mañana hacemos ya el resumen completo y normalmente siempre tenemos entre 6 y 7 personas y no más. ¿Por qué? Porque se alarga mucho el tiempo y no se puede explicar detalladamente. Ha habido personas que quieren entrar otra vez a este curso, pero se va a dar en etapas, porque empezamos Hebreos la próxima semana, pero hay gente en la iglesia que quiere Santiago y también se les va a dar, pero va a ser los martes, pero no más de 7 personas, porque se pierde el concepto de participación, que es sí, lo que tiene que haber. Aquí se les va a estar mandando el cuestionario, ya están todos los cuestionarios que están, ya están listos. Ustedes van a tener lo que resolver como lo vieron. Ninguna pregunta está equivocada. Eso quiero que quede de antemano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla a cada uno de diferente forma. A mí me habla de una manera, a mi gallina de otra, a mi tocayo de otra. Y aunque tengamos la misma respuesta que aparece en la Biblia, el pasaje, cada uno lo entendemos de diferente forma. ¿Qué quiero decir de diferente forma? Cada uno ha pasado situaciones diferentes en su vida. Y el libro de Santiago es un libro de ética cristiana. Va enseñando, como ustedes vieron aquí en la primera lección, de que está dirigido a un grupo de personas, a sí, creyentes. Aunque eran judíos, son creyentes. No hay para gentiles, como ellos decían. Es decir, esta carta de Santiago exclusivamente tiene su efecto en personas, y para quien me está escuchando también allí ahorita, tiene el efecto cuando el Espíritu Santo está en la vida de uno. Sé que ustedes que también están escuchando junto con Gina y junto con mi tocayo, son personas creyentes. Sin embargo, cuando ustedes estén compartiendo muchas de las verdades que vamos a ver aquí, deben de tener mucho cuidado, porque la gente está muy acostumbrado a que le den bibliazos, y el libro de Santiago no da bibliazos, nos muestra cómo estamos viviendo y cómo somos como seres humanos. Entonces, ya en esta breve introducción, nosotros vamos a estar viendo el día de hoy solamente el versículo 1. El versículo 1 trae muchísimos conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Ustedes que vieron, que leyeron el versículo 1, ¿cuáles son esos conceptos que creen ustedes que tiene el libro de Santiago? No se bueno, peleen uno por uno. bueno, el versículo 1 está hablando acerca de bueno, es que lo estuve escuchando, lo estuve leyendo todo hoy y pues te habla directamente acerca de cómo eres tú, ¿no? Que la Biblia la tienes que hacer, eh, cómo tienes que no ser falso, que tienes que, ah, ay, ¿qué más era? Eran, tanto que la estaba yo memorizando y mira, ahorita se me fue el avión. Este, a ver, si quieres que conteste a alguien más. A ver, No, pues no, nomás quedo yo, pruebas y tentaciones. dice Santiago 1:1 y el tema del día de hoy es el ser y el hacer. El Y dice hacer, Santiago 1:1. Santiago, fíjense, son 3 formas como va hablando. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo.
Sí, a las 12 tribus que están en la dispersión. sí. Salud. La primera pregunta dice, con la ayuda de un diccionario bíblico, escriba con respecto a la carta de Santiago lo siguiente. El inciso A. ¿Quién es Santiago el que escribe esta carta? Bueno, también es Jacobo, ¿no? Es Santiago, pero también creo es Jacobo. Pero no es el apóstol. No No, es el apóstol. es el Es medio hermano Jacobo. de Jesús. Su nombre era Jacobo Sí, y latinizado, porque ni siquiera españolizado, latinizado, ajá. es Santiago. Era Jacobs, Ya- ya- Jacobo, ¿no? Sí, Jacobo. Sí, Muy bien. Entonces, dice, la epístola la declara que su autor es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La tradición cristiana ha sostenido que este Santiago, como Judas, es uno de los hijos de María y de José, y sí, por lo tanto, medio hermano de Jesucristo. sí, Lo vemos en Mateo 13:55 que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, saca todas estas cosas? Y el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículo 3 nos dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y Gálatas 1:19 dice, está hablando Pablo, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí, en esta primera pregunta, hay varias cosas que la tradición y la historia nos enseña, así como la Biblia. ¿Cuáles son? A ver, aquí llegó un mensaje, a ver, ya contestó uno, a ver ustedes, porque les están viendo, ¿eh? ¿Qué es lo que nos dice? Dice que ellos preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Qué está hablando? ¿Qué nos está diciendo? pues que es el hermano de Jesús, ¿no? O sea, el hijo del carpintero. Y María, ¿verdad? Su madre, y que están sus hermanas. Es decir, lo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana nos dice que María se quedó virgen para toda la vida, es una mentira, porque el mismo Mateo dice que no conoció a María hasta después que nació Jesús. Y aquí tanto Pablo como los demás miembros de la Iglesia están señalando que Jesús sí tuvo hermanos carnales. Entonces lo reconocían, pero hay un punto muy preciso en el cual también nosotros vemos lo que acontece en este mundo. Dice en Mateo 13:50, perdón, en Marcos 6:3, pregunta, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacob y de José y de Judas y Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanos? Y luego hace un paréntesis. Y se escandalizaban de él. ¿Quién se escandalizaba? Se escandalizaban sus hermanas y sus hermanos. Hay un momento en el que llegan y le dicen a Jesús, él está hablándole a los fariseos y al pueblo, y le dicen, está tu madre y tus hermanos afuera y te buscan. Y dice Jesús, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan el Evangelio y lo siguen. Y salió Jesús. Iban por él ese día
iban por Jesús porque decían que estaba fuera de sí, que Jesús estaba loco. Su misma madre, que había recibido la visita del ángel Gabriel, que le dijo que iba a ser concebida por el Espíritu Santo, que ella misma era testigo de todo eso, que ella vio el nacimiento virginal de su hijo, que vio a los ángeles venir del cielo cuando dijeron paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, que llegaron los Reyes Magos, que José tuvo visiones, aún así dudaba. Decía que estaba fuera de sí. Acababa de ver el milagro de las bodas de Caná y aún así dudaba de Jesús. Y nosotros a veces estamos así también, que dudamos de él. No creemos que él vaya a hacer cosas en nosotros. Entonces aquí el primer libro, el primer versículo, nos enseña que todos estamos falta de fe y que necesitamos reafirmar esa fe. Eso es lo primero que va diciendo. ¿Hasta aquí vamos bien o alguna pregunta o alguna... aquí ellos dicen, Benjamín dice que la Iglesia Católica asevera que María no tuvo más hijos. Yo soy católico y creo en ello. Muy bien, lo vamos a ir viendo, Benjamín. Vamos a ir viendo cómo las cosas no son como te las han dicho, pero por favor, escúchalo bien y estoy contigo. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna opinión? Hermano, estamos en Santiago, el versículo 1. 1. Nada más vamos a ver el versículo 1, donde dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ya luego viene, ahí parte, y luego ya a partir del versículo 2 en sus Biblias van a encontrar que dice, la sabiduría que viene de Dios. Pero el versículo 1 está separado. Sí. Sí. Muy bien. Todavía no terminamos el versículo 1 porque faltan varias cosas. La pregunta B del cuestionario dice, ¿en qué fecha escribe aproximadamente? Ese no veo. En sus Biblias no aparece más que si es Biblia de estudio. Si no, aparece en un diccionario bíblico. ¿Sí? Ahí aparece. Es breve lo que habla de Santiago, breve, pero muy conciso. ¿Sí? Dice que este libro, esta carta, se llama una epístola, se escribió alrededor del año 45 después de Cristo, es decir, como a los 15, 20 años después de que murió nuestro Señor, antes del primer concilio de Jerusalén del año 50. Y Santiago, este que está escribiendo, fue martirizado aproximadamente en el año 62 después de Cristo, de acuerdo con Josefo, que era el historiador judío. Sí. Esa sería la respuesta a la pregunta número 3. Pero esta sí la tienen en sus Biblias, la pregunta número C, que dice, ¿quiénes son los destinatarios a quien Santiago dirige esta carta? O sea, las 12 tribus, ¿no? A las 12 tribus, ¿qué dice además de que están en la qué? En la dispersión. En la dispersión. ¿Por qué razón? Bueno, esa a las 12 tribus, pero también es a todo aquel creyente, ¿no? Exacto, sí. Tiene razón, eso hay que enfatizarlo. ¿Y estas tribus, por qué se habían ido? ¿Por qué estaban en la ¿Por dispersión? qué se dispersaron? Sí. Pues fue en la salida de Egipto. No, Ah, no, eso fue después, ¿verdad? sí. No, eso fue mucho antes. Sí. Como 1500 años antes. Sí, me manché, perdón. Pero tiene mucho que ver, fíjate.
Entre ello tiene mucho que ver porque después de eso vino cuando se los llevaron a Babilonia y también Sí, unos se quedaron fuera en la diáspora y otros sí regresaron a Jerusalén. O sea, de todos modos había gente fuera. ajá. Y aquí Bueno, Santiago, pues yo recuerdo que dice que fueron dispersos, ¿no? Que iban a ser todos dispersos. sí, pero aquí, ¿cuál fue el motivo? Mm, no recuerdo, la verdad. Fue cuando Pablo empezó a perseguir a los cristianos Ah, sí, es y cierto. tuvieron que salir corriendo porque unos que dice Pablo que los metía a la cárcel, Sí, sí, los sí. mataba. Eso fue después del problema con Esteban. De ahí se desató aquella Sí, cuando apedrearon a Esteban. cuando apedrearon a Esteban. Muy Sí, bien. Entonces, a ellos les está hablando. ok, Y bien dijiste tú, está dirigido a los judíos cristianos esparcidos entre todas las naciones. Aquí quiero hacer un énfasis. ajá, Aquí habla del judío étnico, sí, étnico. Pero aquí viene lo que tú bien dijiste, a todo el creyente. ujú. Nosotros somos los judíos, los israelitas espirituales. Sí, Ya injertados, los como, exactamente, los verdaderos hijos de Dios, su pueblo escogido, como dice en segunda de Pedro, ajá, pueblo escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios. sí. Muy bien. La pregunta número D, no sé si ya la tengan, dice, ¿cuál es el trasfondo o contexto en que se encuentran los lectores? Acabamos de ver ahorita brevemente, así que a ver, díganme una. ¿Cuál es el trasfondo, el contexto? Ya vimos que es a la diáspora, que Santiago les está hablando a los judíos conversos. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el trasfondo, el contexto? El contexto de la carta de Santiago, Ajá, sí, pues cómo comportarse, como cristiano, ¿no? O sea, porque en realidad te dice en cómo tienes que hacer tú, que no, que no hagas, menos a otra persona, que, que tienes que hacer la palabra, pues viva en ti, o sea, que tienes que, de cuando eres falso, ¿qué más? A ver, Edna, ayúdame. Ay, Dios. Como un manual de ética, cómo tenemos que comportarnos cuando somos hijos de Dios, cómo debemos de actuar, como Él se comportó cuando estuvo aquí, que ayudaba a los humildes, a los que menos tenían, a los pobres desfavorecidos, que tratáramos de ser como Él. muy bien. Es como más que nada, como para tener tu identidad, ¿no? Tu identidad, bien cimentada, porque también te dice que si tienes, falta de fe, pues que la pidas, ¿no? Pero digo, falta de sabiduría que la pidas, pero que la pidas con fe. Y y en sí toda la carta de Santiago te viene, pues, ¿cómo se puede decir? Pues te muestra cómo es lo que es la persona carnal y la persona que realmente busca a Dios, ¿no? Ajá. Fíjense, Santiago presenta 60 obligaciones en 108 versículos. O sea, tiene 108 versículos el libro de Santiago. Y allí hay 60 obligaciones o Sí, mandatos. Y él se enfoca en las verdades de la palabra de Jesús en el Sermón del Monte. sí, Él hace todo un desglose más detallado de lo que es el Sermón del Monte. Entonces vemos aquí, por eso decía, es un libro de ética. El Señor enseñó lo que era ser un cristiano en el Sermón del Monte, que encontramos en Mateo 5, 6 y 7, y Santiago hace como un compendio para decirle, hey, cristianos, ustedes creen en Cristo, no se les olvide y empieza a ir diciendo todo lo que enseñó Jesucristo, lo vuelve a repetir, pero con mayor énfasis. ¿Por qué digo con mayor énfasis?
porque Cristo le hablaba a todos. Y aquí Santiago se va directamente ¿a quién? A los que dicen ser cristianos, a Sí. los que han puesto su fe en Cristo. Aquí ya no es el fariseo, el vendedor, no, no, no. Ya es alguien que ha confesado su fe. Pues Es, es alguien que tiene el Espíritu Santo, ¿no? así es. Mm. Entonces, y al capítulo 5 está canijo, pero ahí vamos a ver ya el colofón de todo esto. Sí. Muy bien. Entonces, como bien dijiste, este es el propósito de la carta, ¿verdad? Que contestaría la pregunta número ¿verdad? La E. La pregunta E. Dice, ¿cuál es el propósito de esta carta? ¿Sí lo tiene Gina? No, yo lo estoy escribiendo aquí. Acuérdese lo Ah, que le dije en mi cuestionario. sí. Bueno, el propósito dice, ¿cuál es el propósito de esta carta? Bueno, como lo acaba de decir mi tocayo, lo voy a volver a repetir, por favor. Entonces, el propósito, pues, es que te hable, pues, que el Espíritu Santo te hable y que te redarguya y que te haga, no hacer acepción de personas, que tu forma de ser, que realmente busques a Dios en espíritu y en verdad, o sea, que no seas falso. Este, ¿Y qué más era? Y que las obras fluyen cuando estás lleno de ¿qué? Del Así es, Espíritu no Santo. está, si, sin tu fe, sin obras, no es muerta, ¿no? Muerta. Y no es que por medio de tus obras vas a tener salvación, porque la salvación, pues ya la tienes a la hora de que el Espíritu Santo te busca y que tú lo recibes, ¿no? Así es. Pero también es como algo que consigue, ¿no? Tú recibes al Espíritu Santo, pero tiene que haber obras, porque si no, en todo caso, pues es muerta, ¿no? La fe es muerta, no hay en realidad ¿cómo se dice? Un nuevo comienzo, una nueva persona. O sea, tiene que haber un cambio. Y es a lo que te habla Santiago. Sí, Benjamín, tú que me estás escuchando. No, la salvación no se obtiene por obras. Lo vamos a ver. La salvación se obtiene por gracia solamente cuando el Espíritu Así es. Santo te toca, te lleva. Él es el que te lleva. No Sí. es lo que tú hagas, Benjamín. No, Es el Espíritu Santo el que te hace que tú creas en Jesucristo. No es porque tú quieres. Uno está separado de Dios y uno niega a Dios. Entonces, Benjamín, sí, lo que tú dices, te enseñan a que tienes que hacer las cosas. Por eso te digo que vamos a ir viendo poco a poco, no te me desesperes. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, habla, sí, sí lo vamos a ver. Ok, me pregunta si vamos a ver por qué es por obras y no por qué es por gracia y no por obras. Lo vamos a ver, Ujú. lo vamos a ver en el libro de sí, o Efesios, sea, no, pero vamos a ver. yo no digo que vas a ser salvo por las obras, no, es por la gracia de Dios. Pero a consecuencia de eso, pues hay un cambio en ti, ¿no? Y cuando eres lleno del Espíritu Santo, ya tu deseo ya no es buscar las cosas de la carne, sino que buscar las cosas del Espíritu. Y las obras, a lo que yo me refiero en las obras, es de que, por ejemplo, que ya tu Espíritu Santo te hace que tú hables esa verdad a otras personas. Así como nosotros en un momento fuimos, pues lo peor del mundo, hubo alguien que nos habló y es ese hacer que tú hables y que es como esos eslabones que se van juntando, ¿no? Y esa es la obra que tú estás haciendo. Y porque eso de hecho es un mandato de Jesucristo, ir y hacer discípulos a las naciones, ¿correcto? Sí, sí, ya le quedó, dice que ya le quedó contestada su pregunta. Ok, qué bueno, qué bueno. Gracias, tocayo. Gina, no lo tiene. Dice la pregunta F, ¿qué temas aborda esta carta? Bueno, el diccionario bíblico, el enciclopédico,
nos dice que el libro de Santiago bosqueja el caminar en la fe a través de la religión verdadera, de la fe verdadera, de la verdadera sabiduría. Este libro contiene un extraordinario paralelismo con el Sermón del Monte de Jesús, que lo encontramos en Mateo 5:7, como les decía. Santiago comienza en el primer capítulo describiendo los rasgos generales del caminar en la fe. En el capítulo 2 y al principio del capítulo 3, él habla sobre la justicia social y hace un discurso sobre la fe en acción. Luego, compara y contrasta la diferencia entre la sabiduría terrenal y la que proviene de lo alto, y nos pide alejarnos del mal y acercarnos a Dios. Santiago hace una reprensión particularmente severa a los ricos que acumulan riqueza y a aquellos que se piensan autosuficientes. Sí, Finalmente, él termina animando a los creyentes a ser pacientes en el sufrimiento, orando y cuidando unos de otros y reforzando nuestra fe a través del compañerismo. sí. Este cuestionario lo van a recibir ustedes más tarde, ya contestado, ¿eh? Pero no crean que eso va a ser que los siguientes cuestionarios No, que les mande van a decir, ay, sí, ya lo van a sé. mandar. No. No, de hecho, y voy a imprimir el PDF que me mandaste. Es que nada más lo leí, pero ya no me puse a leer Santiago, pero pues, pero sí, ya para la próxima voy a estar preparado, perdón. Sí, no, no, no. No, yo lo digo porque sí lo van a tener, porque tiene que ser para que vayan comparando las Claro, respuestas que dan ustedes en la clase con lo que viene, lo que debió, cómo lo lleva el enfoque. sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar ya de lleno al libro. Dice la pregunta número 2. ¿Cómo inicia? Ese sí lo tienen en su Biblia. Esto va a ser directamente en la Biblia, ¿eh? Ujú. ¿Cómo inicia el capítulo 1, versículo 1 de Santiago, Gina? ¿Cómo inicia qué? El capítulo 1, versículo 1 de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios. Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo se presenta entonces Santiago Tocayo? Como siervo ¿De quién? de Jesucristo. Bueno, Y siervo de Dios y del Señor Jesucristo. así es, de ambos se Sí, vuelven siervos. Luego, la pregunta número 4 dice, con la ayuda de un diccionario, escriba la raíz de siervo, su significado y algunas funciones. ¿Lo contestaron o no, verdad? Bueno, tiene dos. no, pero siervo viene siendo eh, bueno, tú explícalo mejor. No, mira, aquí me mandaron. Mira, dice, raíz de latín servus, esclavo, del Esclavo. verbo serviré, servir, ser esclavo, estar al servicio de, y también Servidor. del griego doulos, de deo, que significa atar, y lous, que significa esclavo. La palabra se refiere a alguien sometido a servidumbre o sujeto a otro. Sí, Usualmente se le traduce como esclavo o siervo. A menudo, el servicio del que habla es voluntario, a sí, través del cual una persona de buena gana da obediencia, devoción y lealtad a otra persona y además se subordina a ella en su voluntad. ¿Y cuáles son las funciones? Bueno, las funciones es como una institución de servidumbre, o metafóricamente es para decir los siervos de Cristo, o también como decía el Señor Jesucristo, son siervos del diablo, ¿verdad? Le dice a los fariseos sí, que aquel que hace mal, pues es un siervo del diablo. Así sí. que aquí va una pregunta para todos ustedes cuatro. Si yo cometo pecado siendo salvo por la gracia del Espíritu Santo, Ujú. ¿soy siervo del diablo? No, ¿Por qué? porque eres, eres siervo de Cristo, pero es como decía Pablo, ¿no? Que hay veces que lo que tú quieres hacer no lo haces, más lo que no quieres hacer lo haces, ¿no? Entonces, es cuando tú le haces caso
a tu, a tu corazón, porque del corazón sale pues, lo malo, pero no necesariamente quiere decir que seas siervo del diablo. Muy bien, cuando somos salvos, ya no somos siervos del diablo, somos siervos de Cristo. Así es, Pero como aún vivimos en la carne, hay así es, algo que tenemos en la carne y se llama concupiscencia, así es. que lo vamos a ver también en el libro de Santiago. Entonces, cuando yo peco, es porque dejé que la concupiscencia de mi carne Yes. me venciera, pero ya no el diablo. Es, ya Sí, pero es tu propia carne. es mi propia carne. Entonces, eso de que tenemos un angelito en el lado derecho y un angelito en el lado izquierdo, es mentira, es metafórico. Sí, No, pues es es mi como eso que carne que está dicen, aquí. ay, es que el diablo me tentó, el No. diablo me... No, fuiste tú mismo, fue tu propia Es uno carne. mismo. ¿Sí? Sí, Entonces, como dice eh, Primera de Guillermo 1:1, no finjáis ni pensáis porque por eso erráis. Entonces, vemos eso. ¿Aquí alguna pregunta hasta dónde vamos, no, Gina? ¿No? No, no está bien, hermano. Muy bien. Entonces dice, ¿a quién les escribe Gina? Está todos en el versículo 1. ¿A quién les escribe? las dos, A los que creen en Cristo. A ver, ¿qué dice el versículo 1? a ¿A las quién? 12 tribus, a las 12, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus. A las 12 tribus que están en dispersión. Y la pregunta número 6 nos dice en el recuadro siguiente, escribe el nombre de las 12 tribus que se encuentran en Génesis 49, 1-27 y en Éxodo 1 del 1 al 17, al 7. Y las 12 tribus son así: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, representado en dos tribus, que era la de Manasés y Efraín, y Benjamín. Ahora les voy a hacer una pregunta. Si Rubén fue el primogénito y después siguió Simeón, luego Leví, ¿por qué razón Jesucristo y todo está basado en la tribu de Judá? ¿Por qué hasta el cuarto hijo? Porque Rubén pecó, Ajá, que era el primogénito, pecó una de las mujeres de de, Jacob. de Jacob, ajá. ¿Y Simeón? Y Simeón fue el que dijo que tiraran al pozo a Josué. Así es. Ujú, Entonces, ambos estaban demandados por muerte, por sangre. Habían cometido eso. ujú. Pero viene Leví. ¿Por qué Leví no es el ascendiente de Jesús ni del rey David? Porque Pues, resulta que los primogénitos estaban apartados para el servicio de Dios, a los levitas, ajá. los levitas. Entonces, es oh, antes, precisamente antes de que nazca Moisés, ¿estamos de acuerdo? Mucho Sí, antes. Entonces, como era primogénito, entonces, al estar Rubén y al estar Simeón apartados totalmente por su crimen, ¿quién quedaba como primogénito? Leví. Leví. Y Leví tenía que estar dedicado para el servicio de nuestro Señor. Así que ellos son separados. Moisés proviene de la tribu de Leví, pero Jesucristo proviene de la tribu de Judá. Y Judá entonces queda como primogénito. Además, Judá fue el que defendió a José. Cuando había salido Judá a traer unas cosas ahí entre Simeón y Rubén y los demás, ya habían vendido a ajá. José a los, ¿cómo se llamaban? A los amalecitas. Ismaelitas.
ismaelitas. Entonces vemos aquí por qué razón se recorre hasta Judá. Porque los dos primeros quedaron fuera. Por Sí. andar ahí de sacarle punta. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos. Esto era como una referencia. Pero Sí. José tiene dos hijos y se divide la entrega de de la tierra prometida a dos hijos de José y no a uno. ¿Por qué razón? Por- porque porque Jacob le dijo que el primogénito, que el mayor del hijo de José no, lo cambió por el primero, por el segundo, ¿no? Por el más chico, hermano. Sí. Pero no me acuerdo, ya no me acuerdo por qué. Pero ¿por qué razón se le da a las dos tribus? De todos modos, aunque Efraín es mayor que Manasés, Ujú. por decisión de Jacob, de Dios, obviamente, hablo ya tomando la obviedad que viene de Dios. Jacob da la bendición primero a Efraín y después a Manasés. Pero ¿por qué en José exclusivamente se separan los dos? Porque José fue el primogénito de la mujer que primeramente había sido señalada para Jacob, que fue Raquel. Sí. Fue su hijo mayor, José. Después fue Benjamín. Ahora bien, como Leví, por ser sacerdote, no iba a tener propiedades, entonces quedaban 11 tribus, que era Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Benjamín. Entonces una porción que le debía corresponder a Leví se le da a Manasés. Por eso se dice a la medio tribu de Manasés y a la media tribu de Efraín. Recuerden que después, cuando viene la entrega por parte de Josué, a disposición de lo que ya le había ordenado Moisés por medio de la inspiración del Espíritu Santo, les dice cómo tenía que repartir. Los primeros que se quedaron fue Dan y Gad, que se quedaron antes de cruzar el Jordán. Pero esa es la razón por las cuales hay dos repartos de tierras en José, porque él debió haber sido el primogénito. Si Labán hubiera cumplido con su trato. O sea que la tierra que le correspondía a Leví la dividieron en dos y se la dieron a Benjamín. No, sí, A Manasés, a Manasés, a digo. Manasés. Sí, Ajá. hablando así. Muy bien. Bueno, vamos con la pregunta número 7. Dice, ¿qué representan las 12 tribus para Santiago? Se encuentra en Éxodo 2, 23 al 25 y en Éxodo 3, 7. A ver, si tienen por favor Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. ¿Lo tiene usted, Gina? No lo estoy buscando. Sí. ¿Éxodo qué, hermano? Capítulo 2, versículo 23 al 25. Éxodo 2, del 3 a 25. Así es. No, del 23 al 25. 23 a 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, subiendo a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Muy bien. A ver, Gina, Éxodo 3, 7, por favor. Conéctate y participas. Aquí me está diciendo que quiere participar, pues se conecte. ¿Tres qué, hermano? 3, 7. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto,
los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Muy bien, entonces, ¿qué representan las 12 tribus para Santiago? Lo acaban de leer, ¿eh? Es Es el el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, ¿no? es el pueblo de Dios, el pueblo que había escogido Dios, que había hecho su pacto ¿con quién? Con Jacobo, Abraham, Isaac. Con Abraham. Con Con Abraham, luego Isaac y Jacob. Isaac. Sí, El, el, el principal pacto lo hizo ¿con quién? Con Abraham. con Abraham. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la pregunta número 8. Dice, ¿cómo se encontraban las 12 tribus? En el versículo 1 lo vemos, que es el final. ¿Cómo se encontraban? En el versículo 1 de De Éxodo. Santiago. Espérame, déjame. Esparcir en la dispersación. Estaban dispersos, estaban en la dispersación. Muy bien. Ahora busquen, por favor, en sus Biblias el libro de Hechos y váyanse al capítulo 8, por favor. ¿8 qué? 8. Y vamos a leer del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese fue el motivo de la dispersión. Ujú. ¿Qué hacía el simpático de Pablo, de Saulo Saulo, en ese tiempo? pues los perseguía y los metía en cárcel. Y no importaba si fueran niños, No, mujeres, nada. Entonces, ese es el motivo de la dispersión. Por eso se fueron ¿de dónde? De Jerusalén, ¿verdad? sí, Se esparcieron por todo Judea y Samaria. Recuerden que el pueblo de Samaria era odiado por los judíos. sí, Y aún así, mucha gente, para cuidarse de él, de se Saulo, fueron se fueron a meter allí a Samaria. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos, no, Gina? No, Muy bien. Dice la antepenúltima pregunta, la número 10. Santiago expresa un saludo y dice, salud. ¿Qué significa para los judíos ese saludo? A ver, busquen por favor en el capítulo, en el libro Tercera de Juan, en Tercera de Juan. Está casi ya al final, al final, al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Tercera de Juan, Tercera de Juan, ajá. 1, 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Exacto. A ver, yo quiero preguntarle a cada una de ustedes, ¿qué entienden por este verso? Lo voy a volver a leer. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Deseo pues para que tengas que tengas plena paz, ¿no? Y confianza y gozo, que seas prosperado no nada más física, sino también mentalmente, espiritualmente. ¿Usted, Gina? sí pero sobre todo, bueno, porque eso casi viene, esas bendiciones nos las da nuestro Señor cuando lo recibimos. Entonces yo me imagino como que lo otro es como cuando empezamos ahorita el estudio, que esparzamos su palabra, que seamos de bendición para, ay, no quiero decir algo malo, o sea, que hablemos de él con otras personas. Sí. Hay tres cosas. O sea, es que tengas Una- paz, gozo,
alegría, o sea, que no estés afanado, que tu confianza esté puesta completamente en Jesús. Mm. Por eso es que te dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que así como prospera tu alma, yo pienso que es que tengas paz, que tengas, que no estés afanado en las cosas, que tu confianza esté plena en Jesús, en Dios, ¿no? Hay tres cosas. Ah, Prosperar en todas las cosas. sí, La salud y prosperar tu alma. ¿En qué orden ajá. lo ponen ustedes? Pues primero tu alma, ¿no? Primero tu alma. No pueden ustedes ser prosperado en todas las cosas y no pueden tener salud si antes no prospera su alma. Y Claro. ustedes dicen, ¿cómo voy a tener salud si estoy enfermo? Si Ajá. tengo cáncer o hipertensión o diabetes o X. ¿Cómo? Dice que tenga yo salud. ¿Cómo? Mientras no prospere mi alma, como bien dijeron ustedes, no puede prosperar mi salud, aún estando enfermo, Sí, y menos en las cosas materiales, porque mi Dios es Dios, no es claro. el Dios de la prosperidad, ni el Dios de mi beneficio. Y es que si no prosperas en tu alma, digo, en las situaciones difíciles que se te presentan, pues no vas a poder pasar, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que tengo que tengo este yeso que no me puedo mover, pues tengo que estar bien en mi alma, tengo que estar bien y confiando en Dios, el que va a proveer todo. Y si no, imagínate, voy a estar angustiado, ay, ¿qué voy a pasar? Voy a tener que hacer esto y qué voy a hacer. Y más sin en cambio, cuando tú tienes salud en tu alma, ya no dependes de tus fuerzas, sino que ya tienes esa certeza de que Dios tiene el control de todo, ¿no? El Señor nos enseñó algo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su Tu justicia, justicia. y todo lo demás vendrá añadidura. Sí, Volteemos este versículo, mas buscad el rey, primeramente el reino de Dios, es que prospera mi alma. sí, Buscad su justicia, es buscar a Jesús. Y todo lo demás viene por añadido. Todo, todo. Porque aún estando enfermo, muchas personas pueden decir, ay, mire, está muy enfermo y se murió. Estuvimos orando y se murió. Pues saben que el Señor ya lo sanó, claro, ya lo liberó. ya lo liberó de la enfermedad. Sí, Y hay muchas personas que dicen, ay, no, él se murió, ¿por qué? Si está... Y lo quieren ver ahí sufriendo. Y luego, a veces la persona, que sucede en la mayoría de los casos, no hablo de todos. Uno tiene un familiar enfermo y lo está cuidando, sobre todo cuando es persona ya adulta. sí. Ay, no. Ay, entre los hermanos se están peleando para ver quién lo cuida y quién no. Y es un show. ¿Dónde está eso? En lugar de ver y decir con todo amor, ir a cuidar a esa persona. No, se están peleando porque ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, ahora que... Eso sucede mucho actualmente. No vemos en los Estados Unidos que apenas ya crece uno, tiene uno ya cierto tipo de invalidez y al asilo, vámonos, Sí, allá. Entonces, no es como las familias mexicanas, como muchas familias mexicanas que se quedan con los padres ya hasta que lo llevan al panteón, aunque esté enfermo y lo cuidan y es así. Pero ya vemos que la costumbre general es bye, 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 primero yo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, nosotros vemos en el nuevo evangelio predicadores, como hay muchos, que dicen, a ver, ¿qué dice? Amado, yo sé que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué quiere el Señor? Que seas prosperado y que tengas salud. Pero se les olvida terminar. Yo no he escuchado predicadores así que hablen de la prosperidad y todo así, que terminen este versículo. Lo meten así, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Ya ves cómo el Señor quiere que tengas riqueza? ¿Ya ves cómo el Señor quiere que tengas un carro, una casa, que tengas un negociazo y el Señor reclama, el Señor te está diciendo que tengas salud, reclama la salud.
¿A quién le voy a reclamar? ¿Cómo le voy a reclamar a Dios? Claro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de predicadores de la televisión, que tienen mega iglesias y solamente son por personas que van a buscar escuchar bien, sentirse bien, pero no vivir bien, que es muy diferente. Entonces, viviendo bien es lo que nos dice el Señor. No hay mejor forma. Vamos con la 11. Santiago expresa quién es y qué tiene que hacer. ¿Usted ha identificado lo que usted es y lo que usted tiene que hacer? Santiago dice, primero es un siervo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego dice que también nos finaliza diciendo que Él quiere ayudar a que prospere el alma de los que se encuentran en la dispersión, alentarnos y reforzar la fe. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿usted se identifica lo que es en base a lo que hemos visto en el capítulo 1? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? El título, el tema de la clase. ¿Se las vuelvo a hacer la pregunta? A ver, Santiago ya nos explicó que hay que ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ujú. Nos invita a que debemos de ayudar al Espíritu Santo a no ser piedra de tropiezo para que prospere nuestra alma, pero también tenemos que ayudar a otros, a los que se encuentran en depresión, que los tenemos que alentar, que le tenemos que reforzar su fe. Sí. Ahora viene la pregunta. ¿Yo cómo me identifico con estas dos opciones? ¿Lo estoy haciendo? ¿Lo tengo que hacer? ¿Qué me falla o qué requiero? Pues cuando se presenta la oportunidad, lo haces, ¿no? O sea, pero sí, creo que, bueno, hablando en mi caso, yo tengo que hacer un mayor esfuerzo, o sea, tengo que poner, porque a veces pongo otras prioridades y tengo que hacer ese esfuerzo y vivir prosperando mi alma para poder, para poder ser un buen siervo, ¿no? Gina, Pues en mi caso a mí me falta concretar porque yo quisiera hacer muchas cosas y digo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y de 10 que digo, quizá nomás hago 2 y pudiendo hacer más, ¿no? Eso me hace falta, pero el, la intención sí sale de mi corazón, sí me mueve el espíritu, sí me compadezco de la gente y todo. No digo que no ayudo, pero como quizá puedo hacer más. nosotros decimos que Dios me ama Sí. y eso es lo importante, que Dios me ame. ¿Soy salvo porque Dios me ama? Por su gracia. Vamos bien, vamos bien. A ver, por su gracia, ¿qué más? Pues porque yo también decidí amarlo, ¿no? Por cuanto él me amó a mí primero, ¿Y por qué nos ama Dios? por, Porque somos porque su él es creación. soberano y no sé qué vio en mí, que es por su gracia. ¿Saben por qué nos ama? ¿Por qué? Que nos ama para que nosotros vayamos a amar a otros Ah, sí, claro. y les comuniquemos el evangelio del amor. Sí, Para eso Dios nos prestó nos dio de su gracia, para que en cuanto seamos salvos, vayamos nosotros y les llevemos esas buenas nuevas a la persona. La mejor noticia que puede haber. Eres salvo si tú permites que el Espíritu Santo trabaje y le haces caso. Nosotros tenemos que ir a comunicar, no el decir Dios te ama. Ay, amigo mío, Dios te ama. No, 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 no. ¿Sabes? Si tú escuchas el Evangelio, vas a ser salvo y entonces empezarás a amar a Dios porque Él ya te ama. sí, No debemos de confundir eso de que
de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, hay más cosas. No es así de sencillo. Ay, Dios me ama. Dios me ama. No. A mí me creó Dios por su gracia para que lo exalte. No estoy aquí en la tierra para otra cosa. A mí me creó Dios para que lo exalte. Esa Sí, es la finalidad. Yo no puedo decir, bueno, ¿qué Dios tan egoísta? Nada más me crió para que lo levante. No, no. Todo lo que ha dado, la tierra, las aves, con su canto, propia vida. el universo lo exalta. El mar Sí, lo exalta. Todo lo exaltan. ¿Y quiénes somos nosotros que no lo exaltamos? claro. Entonces tenemos que ver, y es a lo que nos lleva Santiago, a decir, soy un siervo de Cristo, soy un siervo de Dios, estoy para servirle, para respetarlo, para obedecer sus indicaciones. De esa manera prosperará mi alma. Y Así es. entonces lo que yo haga será un olor agradable para Dios. Amén. Eso es, y esta es la pregunta también para este joven que me preguntaba por el teléfono. Es exactamente eso. No es que tengo que besar la mano al Padre o ir a rezar 3 Aves Marías. No, no, ni estamos aquí para halagar a ningún cura. Estamos para adorar a Dios única y exclusivamente. Nos molesta a veces cuando tenemos una religión esto, sí. Es más, voy a hacer un breviario. ¿Por qué existe Mahoma? Mahoma era un siervo, era un hijo adoptado, pero como le gustaba la esposa del papá del que lo adoptó, y era más joven que el papá, entonces ideó que le habló Dios y que no debía haber nadie adoptado, y ya en los musulmanes ya no hay adopciones. Entonces él deja de ser adoptado, y entonces pues ya se casa cuando queda viuda con la esposa del que lo había adoptado. Y luego como le gustó una niña de 12 años, pues también dijo que uno tenía que amar incondicionalmente y no importaba qué. Y de ahí viene el Corán, y ustedes ven todo esto. Así, entonces las religiones se hacen así. Hijo. Debemos de tener mucho cuidado en que solamente la única verdad absoluta es la palabra de Dios, Amén. porque no está hecha por hombres, sino directamente de Dios. Así es. Entonces, eso es como nosotros vamos a ir prosperando nuestra alma. Amén. Más nos metamos en Él, mientras más oremos, mientras más leamos sus escrituras, Sí, mientras más tengamos ese deseo de conocer de Él, porque sí, siempre vamos a tener dudas, mis queridas hermanas y hermanos. sí. Siempre va a haber dudas. Nunca vamos a llegar a una perfección de un conocimiento. Nunca. No, Siempre vamos a tener dudas, dudas, así. Entonces tenemos que estar buscando. Y es conforme va a ir prosperando nuestra alma y las cosas del mundo empezarán a perder su valor. sí. Así. Hasta las situaciones difíciles en las que nos lleguemos a encontrar, siempre estaremos dándole gracias a Dios. Amén. Sí. ¿Cuál es la petición de cada uno de ustedes ante Dios? Gina, ¿cuál es su petición delante de Dios? Unión familiar. Unión, familia. ¿Tuya, Ujú. Tocayo? Ay, la mía este, que me ayude a tener un corazón renovado y que me ayude a ser un siervo, ¿no? Realmente un siervo, estar a su servicio de Dios. Al quitarme más las cosas, las distracciones del mundo y como tú lo dijiste ahorita, estar más en comunión con Dios y ser siervo de Él. Amén. Amén. Bueno, como verán, así va a ser la forma de que vamos a ir desarrollando las clases. Espero que las personas que nos escucharon así por el teléfono Que se conecten. conecten, digo, porque va a ser, porque también tienen que interactuar. Sí, Entonces, poco a poco tendrán que ir perdiendo el miedo y más gente se une. Pero recuerden, nada más vamos a hacer 6. Si hay más, abriremos otro grupo.
Muchas gracias, tocayo. Yo sí aprendí con lo de las tribus y la dispersación y todo eso. Muchas gracias. No, adiós, gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, solamente ¿tú nos vas a mandar ya el cuestionario contestado o Ahorita se los voy a mandar contestado para que lo repasen. sí? Y ¿Y nos vas a mañana, mandar el próximo de la mañana es jueves, semana? el viernes les mando el nuevo. O Ah, sea, ok. si lo tenemos el miércoles vemos la clase y les doy el jueves para que repasen lo que estuvimos viendo. Sí, Va a estar subido, tengo que editar el video porque tenemos que hacer varias cosas. Voy a ok. editar el video y lo pueden estar viendo en YouTube. También les voy a mandar el link. Oye, y nos dices que busquemos en un diccionario. ¿Es algún diccionario en especial o No, no, cualquier diccionario bíblico que tengan. ahí Lo pueden viene? consultar en internet, pero cuidado, les voy a mandar guía cuáles deben de consultar, porque Ah, hay ok, muchos. Les voy a mandar una guía. exacto. Muchas gracias, tocayo. Al contrario, Gina nos termina con oración, por favor. Sí. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos por permitirnos reunirnos en esta tarde a aprender más de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque hemos entendido y, y durante la semana volveremos a repasar. Te pedimos sabiduría en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para atesorar tu palabra y que se quede bien grabada en nuestra mente y posteriormente que se nos note en nuestra manera de hablar, de conducirnos, en nuestros hechos. Te damos gracias por el hermano Guillermo que nos enseña, Señor. Pedimos que le dé salud y sabiduría. Te pido por todas las personas que estuvieron conectadas, por los que estamos aquí presentes y por todo lo que nos has dado y lo que nos diste en este día para salir adelante. Gracias, Padre bendito, en nombre de Jesucristo, tu bendito Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Te amo. Amén. 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 Muchas gracias, pues vamos a estar